coinciden, ¿no?, con los planos aprobados. Entonces, es muy importante, ¿ya? Les repito, ¿ya? Si no hay más consultas o duda o alguna queja, entonces vamos a empezar en lo que habíamos quedado. ¿Ya? Estamos ya en la etapa, por si acaso, de la memoria de cálculo, ¿no? Ya hemos hablado sobre los planos aprobados, en qué consiste. Hemos hablado también de lo que son los análisis y criterios de diseño. Y también hemos definido ya los parámetros de diseño, ¿no? Ustedes van a decir, al final de cuentas, cuál va a ser la resistencia característica a los 28 días del hormigón y la fluencia del acero que vamos a utilizar y demás propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es la memoria de cálculo, les voy a presentar esta diapositiva. ¿Ya? Y tal vez vamos a hablar un poquito, sí, a grandes rasgos, sobre la configuración estructural, ¿ya? El predimensionamiento, determinación de cargas, combinación y estados de carga, esfuerzos solicitados para el diseño de los elementos y diseño estructural, ¿no? Entonces, para poder hacer un diseño, ¿no? O sea, un diseño final de un proyecto, o sea, podría ser esto tal vez, digamos, entre los pasos, ¿no? Que esto no necesariamente tiene que seguir esta secuencia, ¿no? Pero es relativamente previsto realizar todos estos pasos, por decirlo, ¿no? Entonces, debemos definir la configuración estructural. Ya, ahora vamos a entrar a eso. Entonces, hablando un poco de lo que es la configuración estructural, eso, a ver, voy a aprovechar un planito. Esto de acá, a ver. Hablando de lo que es la configuración estructural, consta evidentemente de las columnas, las vigas y las losas, ¿ya? Yo debo definir qué tipo de columnas voy a utilizar, ¿no? Me refiero particularmente si voy a realizar una columna cuadrada, una rectangular o una circular, ¿ya? Obviamente varía el diseño de cada figura, por decir, ¿no? De igual manera en una viga, si voy a hacer una viga alta o aperaltada, o bien una viga plana, ¿ya? De igual manera, ¿no? Si va a ser una losa, ¿ya? Encasetonada o alivianada, o en una dirección, en dos direcciones, y demás cosas, ¿no? Que se debe de tener claro ya en la configuración estructural, ¿no? Por decir, a mí me proporcionan este plano arquitectónico, ¿no? Entonces, ya, aquí ciertamente el colega ya ha definido que supuestamente va a ser una zapata aislada, ¿no? Pero esto podría ser simplemente un dibujo, nada más, ¿no? El que verdaderamente va a definir si esto va a ser una zapata, si esta columna va a ser rectangular o cuadrada, va a ser un ingeniero civil, ¿no es cierto? Especializado obviamente en estructuras, ¿ya? Entonces, es la característica, ¿no?, que debemos definir nosotros. De igual manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, si arquitectónicamente no obstruye
esta viga aperaltada, por decir, o el dueño mismo, o sea, quiere que su sala sea un poco más libre, ¿no? Entonces está de moda hacer, por ejemplo, hoy en día lo que son las losas planas, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que lidiar con con el dueño, ¿ya? O el inversionista en realidad, o sea, de qué manera es que quiere su proyecto, ¿no? Entonces, según eso, yo tengo que ir adecuándolo y decir si va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, ciertamente también las luces van a ir variando bastante, ¿no? Y mucho depende de las luces en cuestión de las vigas. Yo voy a definir si verdaderamente esta viga puede dar como una viga plana, ¿no? O necesariamente una peraltada. Entonces, todos esos criterios debo de definir, ¿no? Y hablando un poquito más de lo que son las columnas, ¿no? Porque en realidad son los elementos más importantes, las columnas, hablando de un pórtico, ¿no? Aquí en este ejemplo, ya, casi es cuadrado, ¿no? Casi cuadrado, ya, a simple vista, ya. Entonces, aquí uno podría decir, digamos, hablando de columnas, les decía, ¿cuál sería la columna ideal, por decir, ¿no? Si es que yo tuviera una columna rectangular y una cuadrada, ¿ya? ¿Cuál sería la ideal? No sé, tal vez podrían participar, así nos entenderíamos mejor, tal vez. ¿Ya? Y podría decir por qué, ¿no? Entonces, nosotros debemos de verlo como, a ver, Buenas alguien noches, prendió su sí. micrófono. Eh, Sí, buenas noches. Sería la rectangular porque la cuadrada usa mucho espacio, entonces más incómodo, digamos. La rectangular más que todo se acomoda a las paredes, ¿no? Ese sería. Exactamente, Pero si exacto, esto exacto. no es afectado por el impacto del viento lateral, si son rectangulares. No necesariamente, ¿no? Bien, ¿no? Gracias por las intervenciones, ¿no? Hablando de cargas, obviamente, precisamente, ¿no? Precisamente ha mencionado dos cosas, ¿no? Uno que sería, por ejemplo, han hecho de cuenta lo arquitectónico, ¿no? Estas columnas rectangulares en el perímetro caberían bien, ¿no es cierto? O sea, no ocuparía mucho espacio, o sea, no se vería, como por decir, unas mochetas, ¿no? O así esquinas grandes que podrían obstruir, ¿no? En este caso, a ver, si fuera una rectangular, lo más ideal, digamos, para que se pueda ganar más espacio, una columna iría en esta dirección, ¿no es cierto? O sea, le haría bien a esta edificación, ¿no? Que en el otro sentido, ¿no? Si fuera rectangular, estaría ocupando mucho espacio. Entonces, esto al dueño, obviamente, no le gustaría esto al dueño, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, no? Estamos haciendo parte de la configuración estructural, ¿no? Un poquito de paciencia. ¿Qué pasaría con las columnas intermedias, ¿no? Podría ser de repente, viendo los muros, las divisiones de los espacios, tal vez podría ser de esta manera, ¿no? O sea, viéndolo arquitectónicamente, ¿no? O sea, el dueño, el inversionista, a lo mejor le gustaría más así, ¿no? Ganar más espacio, ¿no? Entonces, eso sería uno, ¿no? Ahora, lo otro, ciertamente que mencionaba, ¿no? O sea, de las cargas, ¿no? ¿Qué pasaría con las cargas, digamos? Puede que pierda la rigidez poniéndolo las columnas todos en esa dirección, por decir, todos en esta dirección. Ciertamente puede que se acomode arquitectónicamente muy bien, ¿no es cierto? Pero realmente puede que no,
Entonces, ¿de qué depende eso? Va a depender de las acciones de fuerza, ¿no? Que me refiero a las cargas, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Y ciertamente, tal vez eso es lo que siempre había algunos problemas, ya, con los arquitectos, que las columnas, o sea, claro, ellos también lo hacen a criterio, ¿no? Pero puede que, o sea, estructuralmente no verifique o no sea ideal esa columna, digamos, ¿ya? Y esto, así a grandes rasgos, bueno, no sé si se han salido, pero bien tocó puerta, ¿no? Como dice. Bien. Siendo de cuenta que yo tengo un poco más largo, ¿no? Para el ejemplo, para poder entender un poco más. ¿Ya? Y aquí tengo una fila más de columnas. Este es la superficie de emplazamiento de la estructura, ¿ya? Nosotros debemos de verlo esto como un bloque, ¿ya? Un conjunto, ¿ya? Así de elementos, ¿ya? Estos son los elementos resistentes a fuerzas, ¿ya? Todos estos, ¿ya? Entonces, a simple vista nosotros, por conocimientos bien básicos, podemos decir cuál es la inercia más fuerte que tiene este bloque. En qué dirección? A ver, vamos a decir aquí en la dirección X o en la dirección Y. ¿Cuál es la dirección más fuerte? La dirección X. La dirección X, ¿no? Y esto sabemos por qué, ¿no? Sacando simplemente la inercia, ¿no? La inercia que este sean B1 y este B2. Entonces, sacando la inercia, sabemos la inercia más grande va a estar en la dirección X, la corta va a estar en la dirección Y, ¿no es cierto? Estamos hablando estructuralmente ahorita, ¿ya? ¿Qué pasaría, digamos, si viene un efecto de carga lateral? ¿Ya? O sea, podría ser lo que es el viento o el sismo, ¿no? Son cargas laterales, ¿no? Son los más peligrosos, ¿no? Por cierto, son los más peligrosos, el viento y el sismo, ¿ya? Entonces, cuando va a venir en la dirección X, ¿no? En la dirección X, este bloque, ¿no? Este conjunto de pórticos, o sea, va a resistir mucho más que en la dirección Y, ¿no es cierto? O sea, hablando de la misma magnitud, ¿no? Que sea el viento o el sismo, que sea la misma magnitud, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y. Entonces, ¿dónde va a tener mayor debilidad? Va a ser en la dirección Y. Entonces, ¿qué correspondería, digamos? Los que resisten así al volteo son las columnas, ¿no es cierto? Entonces, estructuralmente, las columnas tendrían que ir, ¿en qué dirección tendrían que ir? A ver, alguien tal vez podría decir, voy a dibujar con naranjita. ¿En qué dirección tendrían que ir las columnas? ¿Tendrían que ser rectangulares, cuadradas? Tendrían que compensar esta inercia, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería en esta dirección, estructuralmente, ¿no? Pero mira, o sea, estamos yendo en contra del inversionista, ¿no es cierto? Mira, tendríamos que poner nuestras columnas de esta manera, ¿no? Obviamente las columnas ahorita, su lado fuerte, están justamente en la dirección Y, entonces va a evitar a que se voltee en la dirección Y, ¿no es cierto? Entonces podría ser esto la configuración,
¿no es cierto? Pero no, que no me gusta, entonces se entra en una discusión, ¿no es cierto?, con el inversionista. Entonces, ante esta situación, digamos, si es que no hay posibilidad de hacer eso, obviamente tal vez de repente puede que en el análisis, o sea, podría ser necesario nada más las del medio, ¿no? En esa dirección. Las de borde, tal vez sí aprovecharlos en otra dirección. Pero esto se va a ver en análisis, ¿no? Para poder corroborar, digamos, de que no más necesito voltear estas columnas, tengo que hacer un análisis estructural, ¿no? Tengo que verificar lo que son las deflexiones, los desplazamientos, efectos P delta y demás cosas, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a poder definir. Ahora, en peor de los casos, digamos, ¿no?, que es inevitable no hacer eso, entonces podría hacer o crear lo que son los muros estructurales, ¿no? Entonces, de ahí un muro estructural podría ser el ascensor, ¿no? El ascensor que va a ir arrastrando, ¿no?, y absorbiendo las cargas laterales. ¿Ya? Eso hablando un poco de lo que son columnas, ¿sí? Así en breves palabras, no sé si ahí tiene alguna consulta, duda. Podría ser eso entre alternativas estructurales, ¿no? En cuestión de configuración. ¿Ya? Y se puede hablar mucho más todavía, ¿ya? Evidentemente, o sea, inclusive en cuestión de configuraciones, se podría hacer hasta diplomados, maestrías, ¿ya? O sea, es bien amplio esta cuestión de configuración estructural, ¿ya? Y tan famoso que es las losas planas, por ejemplo, han habido bastante fallas, ¿no? En México, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en esos países no permiten realizar losas planas, pero aquí en nuestro medio sí lo permite, ¿no? Desde ya las losas planas no son buenos sistemas de losas para resistir efectos de sismo. ¿Ya? Entonces, nosotros, en conclusión, vamos a hacer, habíamos dicho, un sistema aporticado, ¿ya? Pero no vamos a hacer con vigas planas ni nada, ¿sí? Vamos a hacer con vigas aperaltadas, ¿no? Además de eso, habíamos definido que vamos a hacer una construcción monolítica, ¿no? Y que la viga y la losa van a ser construidas en una sola etapa. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, duda. Bien. Hablando un poco de lo que son los predimensionamientos, ¿no? Ya una vez definiendo, ¿no?, qué sistema de losa voy a utilizar, cómo voy a ubicar mis columnas, si voy a poner muros estructurales o no. Entonces, ya teniendo esa configuración estructural, voy a pasar a hacer un predimensionamiento, ¿no? El predimensionamiento bueno, entrando en lo que es nuestro proyecto en particular, ¿no?, vamos a predimensionar lo que son las columnas, porque vamos a diseñar columnas, ¿no? También lo que son las vigas, ¿no? Las vigas y las losas, ¿no? Las losas en una dirección y en dos direcciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a predimensionar todos los elementos estructurales, ¿no?, que compone los pórticos en particular.
¿Ya? Vamos a empezar con las vigas. ¿Ya? Vamos a empezar con las vigas. Es más, podemos corroborar, digamos. Podemos corroborar si este predimensionamiento que han dibujado, o sea, es coherente, ¿no? Hay muchos que dibujan por dibujar, ¿no? Por ejemplo, estas zapatas, no sé la verdad qué criterio manejarían para poder determinar unos 50 o 2 metros por 2 metros, por decir, ¿no? Para poder definir la base de las zapatas, yo necesito hacer un estudio de suelo o por lo menos estimar la capacidad admisible del suelo, ¿no? Según eso va a ser la base y el peralte de cada zapata aislada. ¿Ya? Entonces, sin embargo, aquí, como por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4 pisos, ¿no? 4 pisos, 5 plantas. ¿Ya? Entonces, puede que no funcione, ¿no? Esta zapata aislada, ¿no? O tal vez la columna, ¿no? Y dependiendo al uso, ¿ya? A ver, voy a abrir el ACI. A ver, un ratito. Ahí estamos, ya. Les había dicho la clase pasada que revisen el capítulo 9, que es de vigas. ¿Ya? Y a ver, explorando un poquito de lo que es el ACI, ¿ya? Deseo compartir por si acaso el 2019 también, ¿no? Pero no varía en muchas cosas, ¿no? Además de que nuestra norma boliviana, ¿ya? Es una copia, ¿no? Yo lo digo así, que es una copia, porque no varía casi en nada del ACI 318 en su versión 14, ¿ya? Entonces debemos de... Obviamente esto tiene también una resolución, ya la norma boliviana. Entonces su uso es obligatorio, ¿ya? Entonces, como ciertamente es copia del ACI, entonces directamente trabajamos, ¿no? Porque lo entendemos más, al menos yo, ¿ya? Entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Porque al final la distribución de los capítulos y el desarrollo son las mismas. Ya no sé. A ver, les voy a pasar la norma boliviana, ¿sí?
No, lo tengo que buscar todavía porque está todo desordenado. A ver, vamos a ver. Aquí la tabla de contenidos, ¿no? Tabla de contenidos. Tengo aquí las generalidades, por ejemplo, las notaciones y terminologías, ¿no? Me refiero a lo que, por ejemplo, ¿qué es W, no es cierto? Por ejemplo, esto W por siglas en inglés, viento, ¿no? Entonces, podríamos hablar de eso. O a qué lo llama F'C, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas nomenclaturas que no se puede reconocer tal vez, entonces tendríamos que ver, ¿no? Notaciones, terminologías, ¿no? Entonces aquí me indica todo, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, aquí AG, es decir, el área bruta de la sección del concreto en milímetros cuadrados, ¿no? Aquí las normas citadas, requisitos para los sistemas estructurales, por ejemplo aquí, este capítulo es muy importante para reconocer los sistemas estructurales, ¿no? Y ponen las vigas, viguetas, columnas, muros, diafragmas, cimentaciones, los nudos, ¿no? O sea, son muy importantes esos elementos estructurales. Otro, hablando de cargas, ¿ya? Aquí las cargas, aquí por ejemplo me habla de lo que son las combinaciones de carga, ¿no? Nosotros, creo que ya lo dije, vamos a trabajar nada más con cargas gravitacionales, ¿ya? ¿Y cuáles son las cargas gravitacionales? Son la carga muerta, la carga viva y obviamente también hay granizo, la nieve, pero no vamos a entrar a determinar eso, ¿no? O sea, con los que vamos a trabajar van a ser la carga muerta y la carga viva, ¿ya? Anteriormente, en Bolivia en particular, o sea, se diseñaba ante cargas gravitacionales, nada más, ¿no? Y uno que otro el viento, ¿no? El viento, ¿no? Para edificios esbeltos o altos, ¿ya? Pero ahora, o sea, es de obligatorio, ¿no? Que los proyectos se realicen ya con el sismo. Hay una guía sísmica ya. Hay una guía sísmica. Entonces, en el análisis y en el diseño debe implementar lo que es el viento, sismo, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿Cuál es el más crítico, el viento o el sismo? Pero desde ya aquí en Cochabamba, el sismo es más crítico. Entonces debemos de incluir al sismo más. Ya, sin embargo, hay una materia plenamente para poder aprender, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a analizar ante cargas gravitacionales muerta y viva, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las combinaciones que vamos a utilizar? Va a ser la primera, por ejemplo, D es muerta, L viva y 0,5 carga viva de techo y aquí el granizo, nieve no tenemos, ¿no es cierto? Entonces descartamos esto, pero esta estaría nuestra combinación, ¿no? Y aquí también, a ver, de muerta, viva, de techo, y aquí de techo, viento, no tenemos, entonces podría ser esto también, ¿no? Entonces, esta acá descartamos, ¿no? Aquí de igual manera, ¿no? Entre el viento, y entonces vamos descartando, ¿no? Sin embargo, desde ya, digamos, y eso ha pasado en nuestros cursos anteriores, materias, de que los más críticos son estos dos, ¿no? Y de estos dos es el 20% de la carga muerta, más el 60% de la carga viva, ¿no? Eso, ¿no? Hablando un poco de lo que son las combinaciones de cargas, ¿no? Vamos a entrar un poco más de detalle cuando estemos hablando en particular de cargas. Ya, a ver. Aquí, análisis estructural. Hablando de análisis estructural. Ya les había dicho que cuando se habla del análisis estructural, en resumen, nosotros hablamos de determinar los esfuerzos, o sea, de qué manera van a ir variando los esfuerzos. Y ciertamente aquí nos habla de
por ejemplo, de las columnas esbeltas, ¿no? Columnas esbeltas, cuando una columna es esbelta y de qué manera se magnifican los esfuerzos, ¿no? Entonces, esta es una, a ver, es decir, una tabla para poder determinar el factor, ¿no? De longitud. Entonces, vamos a utilizar nosotros esta de acá, ¿no? Para hacer el análisis estructural. Ya no vamos a hacer en un software. Lo que sí en los softwares, por ejemplo, hacen este tipo de análisis estructural, ¿no? O en hiperestática nosotros, tanto que hemos ido resolviendo los pórticos, o sea, son muy largos, ¿no? Y hay varios métodos, ¿no? Entonces, el ACI me presenta, ¿no? También una tabla resumida aquí, que son aproximados, ¿ya? Por ejemplo, momentos aproximados para vigas continuas no preesforzadas y losas en una dirección. Nosotros vamos a utilizar este método aproximado, ¿ya? Para poder determinar nuestros momentos, también nuestras cortantes, ¿ya? Que está más abajo. Entonces, dependiendo, ¿no? Las condiciones de apoyo, si son momentos positivos, negativos, ¿ya? Es más sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, es más sencillo. Y aquí están para las cortantes, ¿no? Entonces, todo este capítulo, ¿no? Les estoy mencionando los más importantes, en realidad, análisis estructural, ¿no? Ya después del análisis entra ya a lo que son los diseños, ¿no? Los en una dirección, los en dos direcciones, vigas, columnas, muros, diafragmas, cimentaciones, concreto simple, conexiones entre miembros, anclaje al concreto. Aquí en anclaje al concreto se refiere precisamente en los tinglados, por ejemplo, ¿no? Hay una columna de espera para que se pueda anclar precisamente lo que son las cerchas, ¿no? Los apoyos del tinglado, ¿no? Entonces, aquí se debe de anclar, ¿no? Entonces, precisamente aquí, en este capítulo, te habla, o sea, cuál es la manera de calcular y considerar, ¿no? Para que yo pueda anclar, ¿no? Entonces, hay una longitud de desarrollo y demás, ¿ya? Bien, después, a ver, por ejemplo, en el capítulo 18 habla de estructuras sismoresistentes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a diseñar edificios sismoresistentes, que ahora hoy es obligatorio ya, ¿no? Porque tenemos una guía, entonces debemos de aplicar este capítulo 18, ¿no? De estructuras sismoresistentes. Después, a ver, concreto de éxito, de diseño y durabilidad. Aquí hay factores de resistencia, ya, eso vamos a ir viéndolo, bien. Después, a ver, capítulo de detalle de armados, quiero... Aquí, por ejemplo, el capítulo 25, detalle de refuerzo. Ya en este capítulo nos habla, o sea, cómo nosotros debemos ir detallando, ya, o sea, la separación, los ganchos, cuánto debe tener, las longitudes de desarrollo, de anclaje, ¿no? Entonces, todo eso, ¿ya? Para el detalle de armado nos va a servir este capítulo 25. Ya, aquí por cierto, ya si se dan cuenta, esto yo les recomiendo que se lo impriman, ¿no? Así lo van a poder explorar mucho mejor, ¿no? Lo van a poder subrayar y así no hacen cansar a la vista también, ¿no? Bueno, eso sería un poco de la norma, ¿no? Más o menos el contenido que tiene así a grandes rasgos, ¿no? Y ciertamente puede ser confuso porque desde ya les digo, la norma me bota para adelante y atrás, ¿no? O sea, me dice, vaya al artículo 24.5, ¿no? Voy al artículo 24.5
y en ese artículo 24.5 me dice, vaya al artículo 4, por decir. Entonces, o sea, todo un pimponeo me hace, ¿no? Entonces, es en ese sentido, digamos, ¿no? Sería ideal imprimir. Bien. Vamos a ir al capítulo 9, vigas. ¿Ya? Entonces, directamente vamos a ver lo que son los predimensionamientos. ¿Ya? Entonces, aquí, la altura mínima de viga no preesforzadas, me dice. ¿Ya? Tal vez alguien podría confundirse con esto, ¿no? No preesforzadas. ¿Ya? Hay vigas preesforzadas, que esto precisamente se dan en los puentes precisamente, ¿no? Cuando son preesforzados es que aquí hay unos cables, ¿ya? O por ejemplo las viguetas prefabricadas también son preesforzadas, ¿ya? Pero en este caso no son preesforzadas, ¿ya? O sea, para estos no es válido, ¿ya? Es por eso que me está diciendo, ¿ya? Entonces aquí el criterio que maneja el ACI, ¿ya? Simplemente apoyada, vamos a conocer las condiciones de apoyo, simplemente apoyada sería de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo voy a tener, aquí tengo una longitud L, o sea, para poder predimensionar, por ejemplo, que sea 5 metros, ¿ya? El ACI me dice que la altura mínima, o sea, H, vale decir, una sección, H mínimamente debe ser entonces mayor o igual a, vamos a calcular en centímetros dividido entre 16. Por lo menos tendría que ser 31.25 me sale, ¿no? Entonces yo podría redondear a 32, ¿ya? Pero en la construcción 32 no se puede realizar, ¿no? Si no voy a tener problemas constructivos. Entonces voy a redondear a 35, por decir. 35 centímetros, ¿no? Entonces según la CI tendría que yo tener un peralte de esta viga de 35, ¿no? Pero este tipo de sistema no vamos a aplicar nosotros en nuestro edificio, ¿no? Entonces es poco probable ver este tipo de viga, ¿no? Que esté simplemente apoyada, pero sí se da. ¿Ya? Lo otro, ¿no? Con un extremo continuo, ¿no? Un extremo continuo. ¿Ya? Entonces me dice de que aquí me voy a dibujar así como una viga construida monolíticamente. Un extremo continuo. Aquí estoy cortando, ¿no? Entonces, en este extremo hay continuidad. ¿Ya? O sea, aquí se ve el corte, ¿no? Vale decir que hay aquí otra viga más todavía, ¿no es cierto? Otra viga más todavía. ¿Ya? Entonces, ahí yo tendría que aplicar L sobre 18.5, ¿no? Ambos extremos continuos. Pero, obviamente, en este caso son las columnas, ¿ya? Por ahí alguien se está confundiendo. Estas son las columnas, ¿no? Entonces, ambos lados hay continuidad, ¿ya? Si es así, entonces, ¿cuánto tendría que ser? H tendría que ser L sobre 21, ¿no es cierto? Haciendo de cuenta de que es de 5 metros, tendría que ser 23,8, ¿ya? Entonces 25 centímetros por lo menos tendría que ser según el ACI.
ya 25 centímetros. Mira, ¿no? Ahora, si es en voladizo, mucho más todavía, ¿no? Mucho más todavía. ¿Ya? Eso es según el ACI, ¿ya? Ciertamente en nuestro medio no se aplica mucho este criterio del ACI, de predimensionamiento, ¿ya? Lo que comúnmente se aplica, ya, y además es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, ya aquí tengo yo 5 metros, 5 metros, y como la altura mínima, no necesariamente altura mínima, sino altura recomendable sería L sobre 10, ¿ya? L sobre 10, ¿ya? Es lo que comúnmente se aplica en nuestro medio, ¿ya? Inclusive, pues estaría menos 10 centímetros, ¿no? Hablando de que L está dado en centímetros. L en centímetros. Entonces, podría ser este un criterio más razonable, ¿no? Y además, en el capítulo de sismo, ¿ya? De la CI, o sea, te da estos requisitos, ¿ya? Ahí habla un poco, ¿no? Porque hay varias categorías de pórtico, ¿ya? Entonces, según eso, se va clasificando una altura mínima, una base mínima y demás, ¿ya? Entonces, de igual manera, les recomiendo que revisen por lo menos el capítulo 18, ¿no? De sismo. Entonces, este criterio vamos a manejar nosotros, ¿ya? Desde ya les digo, este criterio. L sobre 10 menos 10 centímetros, L en centímetros. Entonces, si yo tengo aquí 5 metros, ¿ya? En centímetros 500, sobre 10 va a ser 50, menos 10 va a ser 40. Entonces, esta mi viga tendría que tener una altura de 40, ¿no? A diferencia de que el ACI me ha sacado aquí en este caso, a ver, vamos a extremos continuos, 25, ¿no? 25 centímetros, ¿no? Entonces, este es como que más general, ¿ya? O sea, con este criterio, yo tendría que buscar una viga crítica. Entonces, ¿cuál va a ser la viga crítica? El que va a tener mayor longitud, ¿ya? Ese va a ser la viga crítica, ¿ya? Entonces, sencillamente ustedes, ¿ya? Pero ustedes lo tienen que demostrar, obviamente, ¿no? Eso se va a revisar. Haciendo de cuenta que nuestra viga más larga es esta de acá, ¿ya? Y el resto son pequeñas, ¿no? O sea, no tienen unas luces tan largas, ¿no? Y que sea de 6 metros, ¿no? Entonces, en la construcción, ¿no? No es recomendable que yo tenga variedad de vigas, ya, o sea, esta viga, por decir, de 50 centímetros, por decir, esta de acá que es pequeña, de 30 centímetros, o sea, así, un carnaval de alturas, ¿ya? Entonces, lo que yo debo de hacer es tratar de uniformizar los perantes, ¿no? Así para que en el encofrado, que por cierto, o sea, es demasiado costoso hacer el encofrado, todavía en nuestro medio, porque lo hacemos con madera. Entonces, es ideal tener una sección para todos, ¿no? Ahora podría ser, digamos, si la mayoría de mis vanos están entre 4 y 5 y solamente hay uno que es tal vez de 6 o 7 metros, entonces podría excluirle, ¿no? Esa viga
de 7 metros, ¿no? Entonces podría elevarle un poquito más superalte, pero nada más uno, ¿no ve? Uno más. Entonces tendría que ver ese criterio, ¿no? Para hacer el predimensionamiento de las vigas. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, duda respecto al predimensionamiento de las vigas. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Todo claro, Auxi. Sí. Ya, a ver, continuaremos. A ver, ¿de qué más nos estamos olvidando? Ya. Posteriormente, ya una vez predimensionando lo que son las columnas, vamos a verificar lo que es columna fuerte y viga débil. ¿Ya? Pero antes vamos a predimensionar las columnas. Ya. Ahora, vamos a ir lo que dice el ACI. Vamos a ir lo que dice el ACI. ¿Ya? En columnas. Estamos haciendo predimensionamiento. Ya, a ver, ¿qué dice en columnas? A ver. Límites de diseño, ¿ya? Límites dimensionales, ¿ya? En columnas de secciones transversales cuadradas, de otra forma geométrica, se pueden definir el área bruta, considerando los esfuerzos de resistencia de diseño, una sección circular, diámetro, no me dice nada. En columnas de sección transversal, el área bruta. A ver. ¿Alguien me podría decir si hay un área mínima o sección mínima que me recomienda? Por ejemplo, aquí en este capítulo de columnas, y eso precisamente quería mostrarles, pero ahorita, a ver, tendré que leerlo todavía. ¿Ya? Pero en conclusión, no sé en qué partecita está específicamente. No me dice aquí el área mínima, ¿no? El área gruesa mínima que yo debe tener. No me dice. O sea, yo puedo tener, en este caso, columnas, vale decir, 15 por 20, 20 por 20, puedo tener. O sea, no hay un área mínima para las columnas. Pero ¿de qué me está hablando en particular? Podría ocasionar alguna confusión, ¿no? ¿De qué me está hablando? Esto ante cargas gravitacionales. Ya, ante cargas gravitacionales yo puedo tener columnas de 15 por 20. ¿Ya? 15 por 20, siempre y cuando, o sea, constructivamente lo puedas realizar. ¿No es cierto? Ahora, hay otro detalle que está justamente en el capítulo 18, pero no lo vamos a ver, donde me dice de que el área mínima, dependiendo al sistema, a la categoría de pórtico, ¿ya? Si va a ser ordinario, intermedio o especial, entonces me va a definir el área mínima en las columnas. Por ejemplo, si yo voy a realizar columnas, edificaciones sismorresistentes, el área mínima debe de ser, hablando de columnas cuadradas, de 30 por 30.
este tipo de columnas debe de tener. Ya es lo que me dice el ACI, ¿no? Si es que esta columna está trabajando a sismo, en el capítulo 18. Pero en este capítulo no me dice, ¿ya? Quería mostrarles, pero no sé en qué parte está, la verdad. Ver, no se ha especificado tamaño mínimo. Aquí está, pues, ¿no? Mira, aquí habla. No se han especificado tamaños mínimos explícitos para columnas con el fin de permitir el uso de columnas de concreto reforzado con secciones transversales pequeñas, ¿no? En estructuras poco cargadas, ¿no? Ciertamente, ¿no? A ver, ¿qué tal, digamos, si nosotros estamos haciendo una vivienda unifamiliar de una losa? ¿Ya? De una losa. A ver, rápidamente. Ya, aquí tengo mi techo. Ahí está mi techo. Ya, ahí está mi techo. Ya. Solamente tengo una losa. Ahí está, ¿no? Una personita. Es una vivienda unifamiliar, ¿no? Debe estar su mesa, o qué sé. ¿Ya? Entonces, esta columna, o sea, hay muchos, ¿no? Que manejan, por decir, y yo he escuchado alguna vez y la verdad me ha causado gracia y también, digamos, una molestia, ¿no? Que digan, digamos, la columna mínima es de 25 por 25, ¿ve? Y no sé la verdad de dónde sacarán esto, ¿no? 25 por 25, ¿no? O sea, en cualquier edificio o vivienda, cualquier tipo de columna, yo voy a aplicar este 25 por 25. ¿Por qué? Digamos que esta es una ley, o sea, que, ¿no? Si esta columna, debido a que no más tiene una losa o de repente tal vez no tiene mucha carga, o sea, ciertamente daría con una sección de 20 por 20. Entonces, ¿por qué no sería 20 por 20? ¿No es cierto? Entonces, el ACI me está diciendo de que podría ser. Y más aquí abajo indica de que el responsable va a ser el proyectista estructural. Ya, si lo leen esta partecita, el responsable es el proyectista estructural. Ya, entonces podría ser 20 por 20, siempre y cuando me cumpla con el diseño. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué lo voy a poner 25 por 25? O sea, estoy malgastando. Entonces, es demasiado, ¿no? Ojo que la ingeniería se trata de que sea primero seguro, ¿no? Tiene que ser seguro y económico, ¿no? En resumen, eso es la ingeniería, ¿no? Porque quien sea podría hacer, digamos, esta columna de 50 por 50, sí, va a resistir, pero es antieconómico. Entonces, con esa columna de 50 por 50 yo podría haber hecho 2 columnas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la inversión, ¿no? Ese papel se juega en la ingeniería, ¿no? Entonces, ciertamente también, ahora si es un muro de contención, no necesariamente tiene que ser la columna de 25 por 25 como, bueno, al menos yo en particular he escuchado, ¿no? De colegas. O sea, la columna mínima es de 25 por 25 y punto. No sé al final, o sea, cómo se puede demostrar esto, ¿no? Entonces, si fuera uno perimetral, a lo mejor sería 15 por 20, ¿no? Siempre y cuando esté tal vez en una zona donde hay bastante viento, ¿no? Bueno, ya por estabilidad sería una columna ideal, simplemente para que ajuste, ¿no? Al muro perimetral, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? De esa manera debemos analizando y no enfocarnos en lo que dicen, ¿no? Sino que tratar de demostrar, ¿no? Y buscar un poquito más de información, ¿ya? Bien, a ver.
Eso sería al respecto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el criterio que vamos a manejar nosotros para hacer el predimensionamiento? Porque no nos indica, ¿no es cierto? No nos indica. ¿Ya? Entonces, debe haber algo justificativo, ¿no? Para poder definir el área de la columna. Entonces, para nosotros, a ver, lo voy a hacer aquí. Y vamos a manejar un criterio muy sencillo de una bibliografía peruana, ¿ya? Donde este criterio nace del esfuerzo, vamos a recordarnos de resistencia de materiales. Esfuerzo es igual a la carga sobre el área, ¿ya? Sobre el área. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ¿cuál sería el esfuerzo? Para nosotros el esfuerzo, estamos predimensionando la sección del hormigón. F'C va a ser para nosotros. ¿Ya? Entonces, P va a ser nuestra carga y A va a ser el área de la sección, el área gruesa. ¿Ya? Entonces, lo que yo precisamente quiero saber es el área gruesa, ¿no? Entonces, voy a despejar lo que es el área gruesa. El área gruesa va a ser la carga sobre la resistencia del hormigón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula clave para poder determinar el área de la sección. ¿Ya? Entonces, ¿tengo la resistencia del hormigón? Pues sí lo tengo, ya he definido, ¿no? En parámetros de diseño. Entonces, Fc', estoy trabajando con 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya lo tengo esto. Entonces, lo que no tengo es la carga P, ¿no es cierto? Y para poder determinar lo que es la carga P, yo debo tener lo que es, voy a decirlo Q, que es la carga sobre la losa, por el área tributaria. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué se refiere con área tributaria. Y por el número de pisos. ¿Ya? Por el número de pisos. ¿Ya? Entonces, Q para nosotros, la carga en la losa, va a ser de 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? Inclusive aquí lo categoriza, ¿ya? Dependiendo a cuán importante es la edificación, ¿ya? Y ciertamente esta carga sale de lo que es la carga muerta estructural y no estructural, ¿ya? Incluido lo que es la carga viva, ¿ya? Entonces, es demasiado, si se dan cuenta. Es demasiado. 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? Y ciertamente, por ejemplo, la carga muerta, vamos a poner B, más o menos está alrededor de, a ver, con ladrillo hueco, con un contrapiso de 5 centímetros, con recubrimiento de yeso y demás, está cerca de los 400 hasta 600 puede llegar, 600 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? En la losa,
¿ya? Y la carga viva, dependiendo, ¿no? 250, 200 puede ser, ¿no? Entonces aquí ya fácilmente tenemos 6, 7, 8, 850 ya tenemos, ¿no? Entonces a 850 estamos aumentando un poco más, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando con 1000, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Pero yo antes de esto, ¿cómo voy a poder determinar las cargas, ¿no? No estructurales y estructurales, o sea, se va a complicar bastante. Entonces, es un principio, ya, esta carga a considerar. Ya, entonces vamos a trabajar con 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, el área tributaria, ¿ya? El área tributaria. Aquí tengo mis columnas. En cada nodo tengo columnas, ¿ya? Entonces, el área tributaria para esta columna intermedia va a ser la mitad de cada panel. Quiero decir, si este es L1 y este L2, entonces de aquí va a ser el promedio, ¿no es cierto? Va a ser el promedio. O L2 medios, y este otro lado va a ser L1 medios, ¿no es cierto? Es igual al promedio, ¿no? De igual manera este otro lado. Ese sería el área tributaria, ¿ya? ¿Y qué pasaría en una esquina? ¿No? De igual manera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las de esquina, o sea, tiene poca área tributaria, ¿ya? Entonces, en conclusión, digamos, estamos analizando gravitacionalmente, ¿ya? En conclusión, las columnas centrales tendrían que ser con mayor sección que las columnas de esquina o de borde. ¿No? Eso ante cargas gravitacionales, cosa que ante cargas laterales este criterio no aplica. Más al contrario, es al revés. Las columnas con mayor sección están en el perímetro, ¿ya? Pero para nosotros esto es válido porque estamos haciendo un diseño de cargas gravitacionales, ¿ya? Es el empiezo, ¿no? Para poder determinar nuestra sección. Entonces, de ahí tengo lo que es el área tributaria, ¿ya? Esos son el área tributaria, ¿ya? Y el número de pisos. Número de pisos. También decirles que los números de pisos contamos desde aquí, ¿no es cierto? Ese es el número de piso. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si es que esto es una terraza, por decir, ¿no? Entonces, la planta baja no estamos contando, ¿no es cierto? No estamos contando la planta baja. Esos son 4 pisos. ¿Cuántas plantas? 5 plantas, ¿cierto? Así para no confundirnos, ¿ya? Entonces, nosotros, en su proyecto, vamos a diseñar columnas, ¿ya? Dependiendo cuáles se ha tocado, pero quiero decir las columnas de la planta baja, ¿ya? Entonces, a esta planta baja, ¿cuánto de carga le va a llegar, ¿no?
¿Cuánto de carga le va a llegar? Entonces, la carga que le va a llegar a estas columnas van a ser desde la losa, desde el piso 4, ¿no es cierto? Desde el piso 4 van a ir descargando. Entonces, se van a magnificar las cargas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a diseñar, analizar para las columnas de la planta baja. ¿Ya? Entonces, en este ejemplito tengo 1, 2, 3, 4 pisos. 4 pisos tendría. ¿Ya? A ver, reemplazando un poquito. Vamos a poner aquí 1000. El área tributaria, hacen de cuenta que es 4 por 4 a cada lado. Ya, estas losas, entonces va a ser aquí 16. ¿Ya? 16 por número de pisos, 4 pisos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuánto tendría? En cuestión de unidades, si se dan cuenta, se simplifica. A ver, vamos a hacer eso. Se tiene que simplificar. ¿Ya? Aquí es kilogramos fuerza. Me van a disculpar por la letra porque estoy escribiendo con el mouse y es bien complicado. ¿Ya? El área tributaria, hemos dicho que las losas son de 4 por 4, haciendo de cuenta que son unos cuartitos. 16 metros cuadrados. Por el número de pisos, número nada más, 4. 2 metros cuadrados con metros cuadrados se van, me va a quedar en kilogramos fuerza. ¿Cierto? Entonces, 1000 por 16 por 4. Entonces, 64 toneladas sería. ¿Ya? 64.000 kilogramos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner 64 toneladas. Toneladas fuerza, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esa es la carga que le está llegando a esta columna intermedia. ¿Ya? Y se dan cuenta, lo único que va a ir variando es el área tributaria, ¿no? De una columna de esquina, el área tributaria será menos, ¿no? De una de borde va a ser un poquito más que la de esquina, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a ir teniendo lo que son las cargas, ¿ya? Ahora, ¿no? Me tocaría reemplazar, ¿no? Ya tengo P, de la carga, y la resistencia del hormigón también tengo, ¿ya? Entonces voy a reemplazar 64 toneladas, ya. Entonces, me voy a volver a anotar aquí la formulita. P sobre la área gruesa es igual a P sobre F'C, ¿no es cierto? Esto es originalmente, ¿no es cierto? Ya tengo P, que es 64 toneladas fuerza. Tengo la resistencia, que es 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bien. En caso de que yo reemplazara directamente, tendría que tener el área de la sección de la columna, ¿ya? Sin embargo, nosotros lo vamos a castigar a la resistencia del hormigón, ¿ya? Vamos a decir, o sea, debido a que el hormigón, digamos, o sea, en la etapa de construcción no siempre, o sea, se llega a 210, o sea, por la carencia de los agregados o algunos limos o material orgánico y demás cosas, o sea, lo vamos a reducir, o sea, vamos a decir, vamos a hacer de cuenta que no esté trabajando así a los 110 kilogramos centímetros cuadrados, ¿ya? Y para esto vamos a tomar el criterio de
de reducirlo con un factor, ¿sí? Vamos a decir que este phi va a ser de 0,45 para columnas. A ver, voy a ir abreviando. Para columnas centrales. ¿Ya? Para columnas centrales. Y un phi de 0,35 para columnas de borde o de esquina. ¿Ya? Entonces, con este factor vamos a ir castigándolo a la resistencia del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? A ver, si yo estoy trabajando con hormigón de 210, ¿ya? A ver, en realidad, hipotéticamente, voy a decir que mi columna resiste, a ver, multiplicándolo por el factor de 0,45, 210 por 0,45. O sea, estoy fabricando, considerando esta columna, una resistencia de 94,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, estoy diciendo que mi columna va a resistir nada más 94,5 kilogramos centímetro cuadrado y no 210. ¿No? O sea, casi más de la mitad, ¿no? Evidentemente, más de la mitad. ¿No? Entonces, esto es una seguridad, es como un factor de seguridad, si ustedes quieren. ¿No? Entonces, de esa manera yo voy a ir predimensionando, ¿no? Obviamente esta columna tendría que ser un poco más seguro. Y es lógico, ¿no? Porque no estoy considerando aquí la carga de viento, ni cargas laterales, nada, simplemente ante cargas gravitacionales, pero aún así estoy considerando grandes factores reductores. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera voy a tener, para el ejemplito que estamos haciendo, el área gruesa va a ser P de 64. En este caso, vamos a manejar nomás en kilogramos porque tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? Aquí estoy tomando en kilogramos. 64.000 sería. Kilogramos fuerza sobre, haciendo cuenta que es, bueno, para una columna central estamos trabajando 0,45 por 210, ¿no? O directamente podría haber anotado, ¿no? Sobre 94,5, ¿no? Aquí estoy multiplicando 210 kilogramos, todo esto se va a simplificar. Y voy a tener en centímetros cuadrados, por si acaso, el área, ¿no ve? Mucho cuidado, centímetros cuadrados. Ya, a ver, vamos a reemplazar esta 64.145 por 210. Ya, entonces el área para esta columna debe de ser de 678, lo voy a redondear ya, así para ser un poquito más, ¿no? 77.2 es en realidad, ya, pero a 8 que sea, centímetros cuadrados, ya. Entonces, este es el área de la columna que yo debo tener. Pero ahora, bien, yo aquí voy a definir si esta mi columna, como ya he definido, ¿no? Obviamente, perdón, que mi columna va a ser cuadrada o rectangular. Ya, haciendo de cuenta que mi columna va a ser cuadrada, ¿cierto? Entonces, la base va a ser la raíz cuadrada de este AG, ¿no? Entonces,
uno de los lados, que sea B1, y el otro B2. Entonces, sería, en caso de que fuera cuadrada, 678, 6 cuadrada de 678, de 26. De 26 centímetros tendrían que ser mis columnas. ¿Ya? Pero ciertamente no se trabaja con números intermedios, ¿no? Sino que múltiplos de 5. Entonces tendría que redondear al superior múltiplo de 5, ¿no? Que sería 30. Entonces mis columnas B1 y B2 van a ser 30 centímetros, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa mi columna intermedia va a ser de 30 por 30. ¿No? 30 por 30 centímetros, ¿no? Entonces, con esta columna yo voy a empezar, ¿no? A diseñar, a verificar. ¿Ya? Nada más eso es respecto al predimensionamiento de las columnas, ¿ya? Anteriormente consideraba yo algunos factores de rigidez, ¿ya? Pero al final a lo mismo se llega, ¿sí? No varía mucho, además de que es un predimensionamiento nada más, ¿ya? Yo posteriormente voy a corroborar si esta sección es ideal, ¿ya? Sin embargo, es un dato de partida. ¿Tienen alguna consulta respecto al predimensionamiento? ¿Se entiende? ¿Hay alguna cosa tal vez que no haya entendido? No lo hemos tratado de explicarlo hasta de dónde viene, ¿no? Pero la parte de resistencia de materiales, ¿no? Física lo hemos visto, ¿no? Viene de ahí, ¿no? De esfuerzo, fuerza sobre área, ¿no? Y le hemos reducido por un factor. Bien, por lo visto está todo claro, ¿no? Bien, lamentablemente se está haciendo hora ya, entonces vamos a quedar aquí. Nuestra siguiente clase vamos a predimensionar lo que es las losas, ¿ya? Y de igual manera está sencillo el predimensionamiento de losas, ¿no? Aquí hemos visto ya, por ejemplo, simplemente apoyado en extremo continuo, ambos extremos continuos y en voladiza, ¿no? Y bueno, en estos 2 minutos le terminaremos porque al final de cuentas ya hemos explicado las condiciones de apoyo cuando es simplemente apoyado, pero obviamente aquí son mínimo de losas en una dirección, ¿no? Macizas no preesforzadas, ¿no? Entonces esto es para losas en una dirección, pero macizas no preesforzadas, ¿no? Yo en los planos que he ido probando, de qué manera se van a dar cuenta si es maciza y en una dirección. Por ejemplo, voy desde aquí tendría que ser una losa en una dirección, ¿ya? Y le he puesto M, ¿ya? Losa maciza, esta M representa lo que es maciza y en una dirección, ¿ya? En una dirección. Cuando puse en 2 direcciones, de esta manera, ¿no? Y si fuera maciza, está con M, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, aplica este tipo de losa, ¿no? Maciza en una dirección, ¿no? El ACI me dice un extremo continuo, L sobre 24, los extremos continuos, L sobre 28. Ahora, esta losa, alguien me podría decir,
¿A cuál de estas condiciones de apoyo pertenece? A ver, rapidito. Esta losa. Estamos hablando de esto. ¿A cuál de estas condiciones de apoyo pertenece? ¿Nadie? Pertenece a ambos extremos continuos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esta mi losa está yendo en esa dirección. Aquí hay continuidad y aquí también hay continuidad. Entonces va a ser L sobre 28. ¿No es cierto? En realidad todos estos, esto también son ambos extremos continuos, ¿no? Y si de repente estaría aquí mi losa, de repente yo se les he marcado esta losa, ¿cuál sería? ¿Hay continuidad a este lado? No, pues no hay continuidad. A este lado, pues sí hay. Entonces, un extremo continuo sería sobre 24. ¿No es cierto? Entonces, al hacer el espesor mínimo que me da el ACI, podría hacerlo, ¿no? Pero podría buscar también una losa más crítica, ¿no? ¿Y cuál sería la más crítica? ¿No? ¿Cuál sería la más crítica en cuestión de espesores mínimos en una dirección? Obviamente sería la más larga, ¿no es cierto? La más larga. Hablando entre esto, esta longitud y esta otra longitud, podría ser esta de acá. Sí, la más larga. Pero tendría que ver. Entonces, un criterio empírico igual, que bastante se maneja, es la altura, va a ser la longitud, bueno, esto lo vamos a poner así, L, tal como está en la CI, sobre 25. Sobre 25. Entonces, de esta manera, podemos nosotros determinar la altura de la losa, ¿no? Y ciertamente aquí podemos ver el más crítico, hablando entre losas normales, es un extremo continuo, ¿no? O sea, las losas más críticas en una dirección son los que están en un extremo continuo, ¿no? O sea, que están en los bordes, por decir. Esas son las losas más críticas que hay, porque está dividiendo sobre 24. ¿Ve? En cambio, este está dividiendo por más, sobre 28. O sea, entre este y este, el más crítico es este tipo de losas, con un extremo continuo. ¿No es cierto? Y ciertamente nosotros podríamos sacar un promedio. Entonces, se asemeja bastante a este criterio, ¿no? L sobre 25. Pero ahora, si hablamos con voladizos, entonces tendría que ser L sobre 10. O sea, tendría que tener mayor espesor la losa, ¿no? Y ciertamente, ¿no? O sea, los volados son muy peligrosos, además de que se ven bonitos, ¿no? Entonces vamos a manejar este criterio, ¿no? Entonces podrían corroborar ustedes con esto. Sin embargo, aquí vamos a manejar el sobre 25 y obviamente redondeando múltiplos de 5. ¿Ya? No sé si está claro el tridimensionamiento de losas en una dirección. ¿No? Obviamente que también las losas, bueno, les repito, tienen que escoger el más crítico, ¿no? Hablando entre el sistema de losas, ¿no? No vaya a ser, digamos, que esta losa va a tener, por decir, 20 centímetros. ¿Ya? Esta losa, por lo que es pequeñito, 15 centímetros. Esta losa es grande, ¿no? 25 centímetros. ¿No? Imagínense, digamos, construir de esta manera, ¿no es cierto? Los constructores se van a volver locos. Prácticamente no van a querer hacer. No van a querer hacer. O sea, en cuestión de encofrado, ¿cómo tendría que verse nuestra losa? ¿No?
Y entonces aquí los puntales, demás, o sea, va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Va a ser un dolor de cabeza. Aquí tendrían que ser más altos, porque aquí en el acabado no tendría que variar, donde tendría que variar es abajo. Entonces, por esa razón no se hace. Bueno, tendría que ser solo un espesor de losa. Les recomiendo que hagan cuestión de losas en una dirección, ya, porque los espesores de losas en dos direcciones son menores en espesor a las en una dirección. O sea, si por decir, de esta losa, considerando una dirección me ha salido 20, ¿no? Y de repente yo sé que esto va a ser en dos direcciones. Si va a ser en dos direcciones, va a ser menor. Podría ser, por decir, 18, ¿no? Pero no se puede 18, sino unos 15, ¿no? Podría ser 15 centímetros, si es que fuera en dos direcciones. O sea, tiene que ser menos. Cuando es en dos direcciones, trabaja mucho mejor que en una dirección. ¿Ya? Obviamente que es más costoso las losas en dos direcciones. Desde luego, sí. Bien, con eso estaríamos terminando. Nos hemos pasado de hora. ¿Alguna consulta, tal vez? ¿Hasta ahora? Se han dormido, me parece, ¿no? No, sí, solo que Ustedes de la cama seguramente están atendiendo, ¿no? sí, esa es mi tarea de rocas. Entonces, ha estado distraído, entonces. Bueno, Le he estado escuchando, sí, le he estado escuchando, pero usted sabe, modo estudiante estamos amanecidos de hacer tareas. claro, sí. Hay que darle, como ya los últimos semestres, hay que darle con todo, sí. Bueno, si no hay consultas, dudas, entonces quedaremos hasta nuestra próxima clase. Que tengan buena noche.